Señores estudiantes, muy buenos días. Bueno, Buenos días, Licen. buenos días. Por disposiciones que nos, buenos días. Por disposiciones que nos llegó nuevamente, continúo trabajando con ustedes para seguir lo que es enseñándoles esta materia de audio y video. Conjuntamente el compañero me informó que ya les ha dado un poco más avanzado de la materia. Hoy día vamos a ver un poco de lo que es seguridad ambiental y el aislamiento que se debe poner en los sistemas de sonorización. ¿Sí se visualiza la pantalla? Sí, Licen. Ya. Como les estaba diciendo, vamos a ver un poco de la seguridad y higiene ambiental y aislamientos de ruido con materiales absorbentes. ¿Qué es en sí la seguridad ambiental? La seguridad ambiental seguridad e higiene ambiental se refiere a las condiciones sanitarias del entorno en un perfecto estado, con el fin de evitar que las personas sean afectadas a su salud. Por tal motivo, debemos cuidar tanto el aire, el agua, los recursos naturales, el suelo, la flora y la fauna. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se ocupa de la prevención y control de las colisiones del medio ambiente. Con referente al audio, al sistema de sonorizaciones y sistemas descentralizados de audio y video, la seguridad y higiene ambiental habla sobre los niveles de sonorización, de entre los cuales existen diferentes niveles, los cuales se calculan por el número de altavoces necesarios para llevar a cabo una sonorización. Se divide en tres niveles. El nivel 1 habla solo de la difusión de palabras o una distribución uniforme del nivel sonoro hasta una frecuencia de 3 kHz. Esto quiere decir que es solo para micrófonos. Va a tener un nivel de frecuencia de 3 kHz. Dentro del nivel número 2, habla de una difusión de palabras y música a una calidad media. Un nivel sonoro hasta una frecuencia de 5 kHz. El nivel número 2 habla ya de un micrófono y los parlantes de calidad media. Y en nivel número 3 se utiliza una difusión de música de alta calidad, distribución uniforme de nivel sonoro para una frecuencia superiores a 5 kHz. El nivel número 3 habla de un sistema de amplificación ya, utilizando ya un micrófono, sintetizadores, una computadora, a su vez un amplificador. Este amplificador pasa a un sistema de control de potencias y a su vez conectado a los diferentes altavoces. Puede ser en la pared o con cajas aisladoras. Y también con diferentes mandos de control. Habla lo que es el nivel número 3. Estas son las normativas ambientales que se debe tener en un entorno, tanto sea abierto o cerrado, de la frecuencia de distribución de la música que se estamos realizando y las palabras que puede estar hablando el animador. Dentro de los tipos de locales en función del ruido, se clasifica de acuerdo al medio ambiente dentro del local.
Cuando los locales son locales silenciosos, tenemos un nivel de ruido comprendido entre 40 y 50 decibeles. Locales silenciosos es con un sistema de aislamiento ya. Más o menos podemos encontrar un local silencioso. Viene a ser parecido a un sistema de grabación. Es un local silencioso. También puede ser, bueno, no, este es local normal, es este. Locales con niveles de ruido comprendidos entre 50 y 65 decibeles. Ya viene a ser un teatro. En donde podemos observar películas o a su vez un concierto. Locales ruidosos. Locales con niveles de ruido comprendidos entre 65 y 80 decibeles. Estos ya podemos encontrar como en conciertos. Las discotecas son locales normales. Conciertos puede ser en un estadio. O a su vez también en un coliseo puede ser estos locales ruidosos. También se consideran entre algunas discotecas, dependiendo de su atribución, un local ruidoso. Pero las discotecas se encuentran entre locales normales o ruidosos. Eso es la higiene ambiental que debemos tener tanto en locales silenciosos, normales y ruidosos. En el nivel de decibelos que puede soportar lo que es ya nuestro sistema auditivo. Vamos a hablar un poco de la seguridad en las partes de instalación. Tenemos equipos de amplificadores centrales y fuentes de programa. Se instala en un local exclusivo con fácil acceso en un lugar en el que se simplifique el trazado de la red de distribución. Así instalamos los equipos de amplificadores centrales y fuentes de programa. La red general de distribución enlaza cada uno de los altavoces con los equipos amplificadores centrales. Esta red siempre tiene que estar todo el sistema aislado para que no haya ningún cortocircuito ni genere algún problema a las personas que se encuentran dentro de ese concierto. Altavoces y elementos complementarios viene a ser una actuación local. Bueno, eso es un poco de la seguridad que se debe tener al realizar lo que son las instalaciones. Un programa y un circuito. Tenemos una aplicable a instalación con una potencia inferior a 200 watts, que dispone de una sola unidad amplificada. En un programa o varios circuitos, motivado por la localización de los recintos a sonorizar, pero aún siendo varios circuitos físicos, forman un único circuito funcional. ¿Qué viene a ser esto? Viene a ser un circuito maestro y los demás son circuitos esclavos que permiten la función del sistema de sonorización de el concierto o el local, sea abierto o cerrado, donde se esté realizando esta ambientación. Varios programas independientes y varios circuitos impuestos por el criterio de la potencia disponen necesariamente de varias unidades amplificadas. Varios programas simultáneos o varios circuitos se establece el número de circuitos por el número de programas existentes y por la potencia a distribuir. La difusión simultánea a un mismo local precisan selectores locales de programas para cada altavoz o grupo de los mismos. Bueno, aquí hablo un poco del sistema de seguridad, diríamos, en la instalación de los altavoces y los circuitos para amplificar dichas potencias. Instalaciones mixtas engloban subsistemas encuadrados en algunas de las categorías anteriores. Dentro de todo este tipo de instalaciones de seguridad tenemos siempre las instalaciones mixtas, que nos permiten realizar un control muy amplio de todo nuestro sistema de sonorización y el sistema de ambientación que lo estemos realizando. Con
puede ser con sistemas de potencia inferiores a 200 watts o mayores a los 500 o 1000 watts, dependiendo del sistema de sonorización que hayamos calculado. Aparte de las instalaciones que enlazan los equipos de amplificadores centrales con cada uno de los altavoces de la instalación, está formada por 3 tramos diferentes. Tenemos líneas principal de distribución, ramales de distribución y líneas terminales. Esta línea parte de la caja general situada en el local que aloja las unidades amplificadas centrales y hacen llegar las señales de los distintos programas a punto del edificio situado convenientemente. Bueno, la línea principal de distribución es donde se encuentran todos nuestros componentes, los cuales van a comandar los diferentes puntos de los ramales que tenemos distribuidos. Los ramales de distribución se inician en las cajas de distribución donde se conecta con la línea principal, estando constituidas por las líneas de los diferentes circuitos establecidos que dan servicio a un área local o definida del edificio. ¿Qué son estos ramales? Bueno, son cada uno de los altavoces que se encuentran distribuidos por todo el local o el edificio donde estemos sonorizando. Líneas terminales se inician en la caja de derivación y realiza la distribución final, llegando al alcance directo de un altavoz. Después pasa a lo que es un sistema terminal, que viene a ser las cajas de derivaciones hacia los altavoces. Esas 3 líneas de distribución tenemos que tener para realizar nuestro sistema de sonorización y tener una seguridad y una higiene ambiental cumpliendo las normativas. Dentro de la seguridad de los altavoces tenemos entre 2 tipos, altavoces sobre el techo y altavoces en la pared. Los altavoces sobre el techo constituyen la solución general validada para cualquier recinto. Independientemente de su forma o dimensión, los altavoces se sitúan en un número dado por el cálculo formado en un retículo uniforme. Bueno, estos son los altavoces que están puestos en el techo. Tienen que ser de una manera uniforme y se aplica un sistema de cálculos para poder poner dichos altavoces. Altavoces situados en la pared se dispone en las paredes exclusivamente en los recintos con una dimensión amplia de los 10 metros y aquí se emplean las 2 hileras de altavoces. Cuando son dimensiones inferiores se dispone de una sola hilera de altavoces. Viene a ser que una hilera de ramales de distribución y una hilera de líneas de terminales, con una sola línea principal de distribución. Vamos a ver ahorita unos videos acerca de estos tipos de instalaciones. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro videocurso Audio Profesional, Diseño y Alineamiento de Sistemas de Sonido. En esta ocasión hablaremos del nivel de presión sonora que necesitamos para sonorizar un determinado evento. Esta pregunta surge normalmente en principiantes en esta disciplina, ya que muchas veces se confunde potencia eléctrica con presión sonora, pero veremos que aunque están íntimamente relacionadas, son cosas muy diferentes. Dicho lo anterior amigos, comenzamos. Tomando como referencia los niveles de ruido ambiente, nuestro sistema de sonido optimizado ha de superar en por lo menos 10 decibeles el ruido de referencia. Es decir, si queremos sonorizar un evento en el cual el ruido de fondo es de 60 decibeles, bastará con un sistema de sonido que genere 70 decibeles de presión sonora en la posición de medida. Sin embargo, el nivel de presión sonora estará determinado por 3 principales factores, que son la capacidad del amplificador,
la sensibilidad del altavoz y la ley del cuadrado inverso, la cual nos dice que perdemos 6 decibeles de presión sonora cada vez que doblamos la distancia. Por ejemplo, tenemos el altavoz que tiene las siguientes características: impedancia nominal de 8 ohms, sensibilidad de 94 decibeles, 1 watt, 1 metro, y potencia máxima 1000 watts pico, y lo conectamos a un amplificador que genera 500 watts RMS a 8 ohms. Entonces, haciendo las operaciones equivalentes, tenemos que el altavoz genera 131 decibeles de presión sonora con 500 watts de potencia a 1 metro de distancia. Y ahora, aplicando la ley del cuadrado inverso, tenemos que a 20 metros de distancia tenemos un nivel de presión sonora de 105 decibeles. Por lo tanto, estamos excediendo en 35 decibeles el nivel que estamos buscando. Entonces, ahora solo necesitamos excitar el altavoz con 1.58 watts de potencia para producir 96 decibeles de presión sonora. Y aplicando la misma ley del cuadrado inverso, tenemos que a 20 metros de distancia tenemos 70 decibeles de presión sonora. Vemos que se cumple el objetivo en el punto de medición, que es el de superar en 10 decibeles el ruido de fondo, que es de 60 decibeles. Sin embargo, con un solo altavoz es posible que sucedan dos cosas. Una es que mientras que la audiencia que se encuentra en la última fila está recibiendo el nivel ideal de presión sonora, la gente que se encuentra en las primeras filas está recibiendo toda la descarga sonora. Y la otra es que con un solo altavoz es posible que no logremos cubrir toda el área de audiencia. Es por eso que en los sistemas de sonido más modernos, uno de sus principales ejes de funcionamiento es el desajuste de nivel, o también conocido como tiro corto, tiro medio y tiro largo, donde el tiro corto está destinado para cubrir las primeras filas de la audiencia y por lo tanto tiene menor nivel, y el tiro largo para cubrir las últimas filas y por lo tanto tiene mayor nivel. Sin embargo, ya en el diseño optimizado, el ingeniero de diseño tiene que garantizar una diferencia de nivel no mayor a 3 decibeles entre la primera y la última fila de la audiencia, y que en términos de ingeniería de audio es lo que se conoce como arreglos de mínima varianza, que eso lo veremos en capítulos más adelante. Existen varias formas de medir la presión sonora. Una es directamente con un sonómetro, o también conocido como decibelímetro. Otra es usar un micrófono de medición calibrado y acoplado al software más conocido por los ingenieros en audio, que es SMART. Y la última y menos recomendable es exponer directamente nuestro sistema auditivo al sistema de sonido. Bien amigos, así terminamos este capítulo. Ahorita no se ve en pantalla grande. No sé qué. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de su canal Proyectos y Soluciones en Audio Profesional. Este es el segundo capítulo en el que estamos trabajando la optimización de arreglos de fuente lineal acoplada, y concretamente el día de hoy vamos a diseñar un arreglo de fuente lineal acoplada en la modalidad de stack invertido. Me estoy refiriendo a los arreglos de subgraves con la mera intención de complementar nuestro ejercicio anterior, en el que terminamos diseñando un arreglo de fuente lineal acoplada de 15 elementos o un muro de sonido. Y asimismo te recomiendo ampliamente que veas mis videos anteriores de arreglos de subgraves, así como el del crossover acústico espectral y espacial, ya que son la base para entender los procesos y ajustes que vamos a realizar el día de hoy. Y bien amigos, pues dicho lo anterior, comenzamos. Desde luego vamos a partir de nuestro muro de sonido, que consta de un arreglo de fuente lineal acoplada de 15 elementos, al que le vamos a añadir un arreglo de subgraves, ya que debemos saber que en cualquier actuación musical, por más grande o pequeña que ésta sea, las bajas frecuencias son imprescindibles. Para esta demostración voy a utilizar las características del altavoz SB700HP, igualmente de la prestigiada marca Meyer Sound, y del cual vemos en pantalla su correspondiente respuesta en magnitud y fase.
Es de vital importancia saber que las bajas frecuencias esparcen su energía casi omnidireccionalmente. Es por esta razón que muestro la respuesta tanto para la parte frontal como para la parte trasera, aunque si bien, como es completamente lógico, la de la parte trasera es menor en nivel. Y ahora si miramos el mapa de contornos de nivel para la frecuencia de 100 Hz, que es donde está el límite operativo de este altavoz, vemos lo que habíamos comentado, que la energía se esparce casi omnidireccionalmente. Y como siempre, nuestro análisis comienza por conocer la interacción entre dos elementos. Por lo tanto, ahora tenemos en pantalla un arreglo de fuente lineal acoplado asimétrica de dos elementos en baja frecuencia. Dicho en otras palabras, dos altavoces están en proximidad directa, no hay ángulo de apertura ni diferencia de nivel. Y tomando como primera referencia la respuesta de nuestro arreglo de medios agudos, sabemos que los problemas de cancelación se empiezan a presentar a partir del rango de media frecuencia, mientras que en el rango de más baja frecuencia no existe ese problema, es decir, siempre hay suma y por ende la respuesta es casi plana. Esto se debe básicamente a dos factores. El primero es que las bajas frecuencias son muy omnidireccionales, como ya vimos anteriormente, y el segundo es que son de longitudes de onda tan largas que en la interacción entre dos o más altavoces prácticamente jamás entran en la zona de cancelación. Y es por eso que, a diferencia del arreglo de medios agudos, donde coloqué varios puntos de medida, en el arreglo de subgraves únicamente voy a colocar dos, uno en la parte frontal y otro en la parte trasera. Y ahora, si miramos el mapa de contornos de nivel para el arreglo de fuente lineal acoplada simétrica de dos elementos en baja frecuencia, vemos lo que ya se dijo anteriormente, que prácticamente en ningún punto del espacio existe cancelación. Y la respuesta en magnitud viene a confirmar lo antes dicho, que tanto en la parte frontal como en la parte trasera hay suma. Y para tener una mejor referencia, en la gráfica podemos ver tanto la respuesta de un solo altavoz como la respuesta del arreglo de fuente lineal acoplada simétrica de dos elementos. Ahora, si agregamos un tercer altavoz de subgraves, se convierte en un arreglo de fuente lineal acoplada simétrica de tres elementos. Y el mapa de contornos de nivel muestra un ligero estrechamiento en los ejes laterales del arreglo, mientras que la respuesta en magnitud muestra suma en la parte frontal y un ligero estancamiento en la sumatoria en la parte trasera, es decir, que se parece mucho a la sumatoria de dos altavoces. Y con el mero propósito de no hacer esto tan tedioso, vamos a brincarnos directamente hasta el arreglo de fuente lineal acoplada de 5 elementos en baja frecuencia, en donde el mapa de contornos de nivel ya empieza a mostrar cierto patrón de directividad, es decir, un estrechamiento más profundo en los ejes laterales. Sin embargo, esa sumatoria o ese lóbulo secundario en la parte trasera es el que nos puede ocasionar muchos conflictos, principalmente de retroalimentación. Es por eso que a partir de este momento vamos a empezar a diseñar nuestro arreglo de subgraves en la modalidad de stack invertido, cuyo propósito es eliminar la energía en la parte trasera y concentrarla en la parte delantera. Sin embargo, para esto tenemos que regresar a la interacción entre dos altavoces y el primer paso que deberemos hacer es invertir físicamente uno de ellos y elegir para qué frecuencia queremos configurar nuestro arreglo. En este caso yo voy a elegir 70 Hz, que es el punto más alto de la respuesta. En el video de arreglos de subgraves explicamos detalladamente en qué consiste cada uno de los arreglos cardioide y con el propósito de avanzar lo más rápido posible, vamos a dejar de lado esa explicación, mas no obstante, sí vamos a dar detalle de qué pasos estamos realizando. Bien, entonces esta primera acción de invertir físicamente uno de los dos altavoces únicamente me causa que en ambos lados exista la misma suma y por ende la respuesta de amplitud y fase es exactamente la misma. Mientras que el mapa de contornos muestra una elipse que está rotada aproximadamente 45 grados. El siguiente paso es invertir la polaridad del altavoz que apunta hacia el escenario, lo que me causa una diferencia de fase de 180 grados con respecto al que apunta hacia el público.
Y tal pareciera que estamos regresando a medir la respuesta de un solo altavoz, con la única diferencia de que ahora los niveles están igualados y las respuestas de fase invertidas. Es decir, que para la respuesta de magnitud y fase de un solo altavoz, la de color azul era la que aparecía a 180 grados. Ahora es lo contrario. Y el mapa de contornos ya comienza a mostrar un cardioide rotado aproximadamente 45 grados en sentido de las manecillas del reloj, con la única desventaja de que esta forma también aparece en la parte trasera. El siguiente paso es añadir un retraso electrónico de 3 milisegundos al altavoz que apunta hacia el escenario, que equivale a un cuarto del periodo o a un cuarto de longitud de onda para la frecuencia de 70 Hz. Y según las respuestas de magnitud y fase que hemos obtenido, pues estamos... Y así como estamos observando en este video es cómo se hace un sistema de instalación ya con todo el sistema de ambientación para la generación de un concierto. Esto conjuntamente hemos de aprender cómo hacer esto, este sistema de sonorización de una manera práctica y en las siguientes clases ya hemos de ver cómo se va a ir formando estos tipos de componentes para aprender a dar una solución de una manera más práctica y más viable. Y ustedes pueden ir observando de manera práctica cómo se desarrollan dichas instalaciones. Ahora vamos a ver un poco de lo que es el aislamiento del ruido con materiales absorbentes. Se les va hablar un poco de los materiales aislantes y los absorbentes que se utilizan en el acondicionamiento y tratamiento de insonorización y el aislamiento. Insonorización quiere decir fuera de. Que fuera de nuestro cuarto insonorizado, con nuestros sistemas de aislamiento no va a salir ningún ruido, ni tampoco va a entrar un ruido. Dentro de los materiales de aislante acústico, generalmente estos son elementos denominados aislantes de los ruidos. Su principal característica es que son capaces de reflejar los sonidos que llegan al ambiente. Con estos tipos de materiales aseguramos que las paredes mejoren su aislamiento, doblando en sí la frecuencia de los ruidos. Y estas van a incidir directamente hacia las láminas colocadas que resisten todo tipo de vibraciones, alejando de sí el comportamiento del sonido. Y así aislar lo que es nuestro sistema de ruidos externos y así poder tener un sistema de sonido envolvente más claro y óptimo. Estos sistemas de aislamientos acústicos también los podemos observar en una cabina de grabación. Estas cabinas de grabación se encuentran en base a un sistema de aislamiento. Dentro de los materiales de aislamiento acústico que podemos encontrar para realizar estos tipos de aislamientos son el plomo, que es uno de los mejores aislamientos, debido a que aísla tanto el sonido y las vibraciones que se pueden producir. Sin embargo, actualmente se encuentra prohibido su uso debido a las afecciones que puede producir a las personas, porque el plomo genera
genera y bota un dióxido que hace que la persona pueda obtener cáncer o otro tipo de enfermedad. Por eso han ido mejorando los materiales y utilizan tipos de materiales alternos como láminas pesadas y flexibles fabricadas a base de caucho, betún, asfalto. Dentro de los materiales aislados usados generalmente en una construcción, como hormigón, terrazas, acero, etc., estos son materiales muy rígidos y no porosos. Por eso son materiales con un buen aislamiento, debido a que se rigen a la ley de las masas. Otro de los materiales que también se utilizan para aislamiento acústico son las cámaras de aire. Estos son materiales absorbentes que se encuentran en los espacios de los tabiques. Puede ser lana de roca o lana de vidrio, que se le conoce como fibra de vidrio. Y si queremos aplicar un buen aislamiento acústico, no es importante que tengamos una densidad del material, sino que absorba de mejor manera estos ruidos y se impidan su ingreso. ¿Qué quiere decir esto? Que impida la resistividad del flujo del aire. Estos materiales son mayores a los 5 kilopascales por metro cuadrado. Y así cumplir el parámetro de aislamiento acústico independientemente de la densidad. Entre los materiales más utilizados es la fibra de vidrio, que es un material duro y resistente para retención de ruidos. Los materiales absorbentes. Los materiales absorbentes se caracterizan por transformar la energía sonora en otra clase de energía y evitar que el ruido refleje. Evitando así que el ruido se refleje lo menos posible y penetre más la energía sonora. Estos son de manera absorbente de ruido y facilitan el paso del aire y penetración directa en el interior. A su vez también la ventaja de transformar el calor en estos sistemas de absorbentes. Entre algunos factores influyentes al aislamiento acústico de los materiales absorbentes son la porosidad, la rigidez, la densidad, las celdas geométricas, montaje con distancias en las superficies más sólidas. En sí estos materiales que son de tipo esponja, que aíslan el ruido, pero pasa lo que es la energía. ¿Qué quiere decir la energía? Es el aire que produce dicho ruido. A su vez también tenemos un sistema de calor más amplio para nuestros hogares con estos tipos de sistemas de materiales absorbentes. Dentro de estos materiales absorbentes, para mejorar el aislamiento acústico, tenemos lo que son materiales resonantes, que representan la máxima absorción a una frecuencia determinada.
que es determinada por la frecuencia del material. Esto es determinado de acuerdo al fabricante. Tenemos también los materiales porosos, que absorben más sonido a medida que aumenta la frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Que absorben con mayor eficiencia las altas frecuencias, que representan los agudos. Entonces, cuando más poderoso es el material, mayor va a ser la absorción. Entre los materiales porosos más comunes son las lanas minerales, de roca y de vidrio. También tenemos lo que son los absorbentes en forma de panel o membrana. Estos se utilizan para absorber con mayor eficacia las bajas frecuencias, que son los graves. Para los agudos utilizamos materiales porosos y para los graves utilizamos lo que son paneles de membrana. Y los absorbentes de Helmholtz es un tipo de absorbente creado artificialmente que elimina un determinado margen de frecuencias. Entonces, todos estos tipos de materiales absorbentes podemos encontrar cuando vamos a un teatro o a su vez también cuando estamos en una sala de cine, utilizan estos tipos de materiales absorbentes, tanto de resonantes, porosos y los de membrana. Son los cuales están distribuidos por toda la habitación o local donde se quiere aislar el ruido. En resumen, los materiales de aislamiento acústico son generalmente malos absorbentes, ya que su objetivo es reflejar el sonido que desliega. Los aislamientos acústicos suelen ser más densos y rigurosos como el plomo, el hormigón, acero, etc. Mientras que los absorbentes acústicos son más porosos para absorber y retener las ondas sonoras, como puede ser la lana de roca o de vidrio o poliuretano. Entonces, los que más se utilizan para estos tipos de aislamiento son los materiales absorbentes. Nos da aquí aquí tenemos un poco un ejemplo que si pretendemos disminuir el ruido de una nave industrial, local o sala o vivienda, será preciso combinar materiales absorbentes y aislamiento acústico. Un material absorbente colocado en un espacio cerrado entre dos tabiques paralelos mejora el aislamiento que ofrece dichos tabiques por sí solos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Que, digamos, estamos en un cuarto, ya hemos hecho todo el sistema de hormigón armado y puesto todos los sistemas de aislamiento acústico. Después de poner todo este sistema de aislamiento acústico, procedemos a poner lo que son los materiales absorbentes. Y así tenemos un aislamiento del ruido mucho más óptimo. Ahora muchas de las casas están construidos de esa manera, con primero sistemas de hormigón armado y después le ponen lo que son plantillas de gypsum, que ese es el poliuretano, que permite un aislamiento total de un hogar. Vamos a ver un poco un video acerca de estos tipos de aislamientos y tratamientos acústicos. Habiendo conocido entonces cómo se comporta el sonido y qué propiedades presenta, y qué relación tiene el sonido con el confort acústico y con nuestro trabajo como arquitectos, vamos a hablar entonces ahora del aislamiento y del tratamiento Pero un acústico. rato está muy bajo el sonido.
Habiendo conocido entonces cómo se comporta el sonido y qué propiedades presenta, y qué relación tiene el sonido con el confort acústico y con nuestro trabajo como arquitectos, vamos a hablar entonces ahora del aislamiento y del tratamiento acústico. Les doy la bienvenida a mis estudiantes a esta sesión en la cual vamos a desarrollar las características que tienen cada material y cómo es que se utilizan de acuerdo a si el arquitecto quiere contribuir a aislar o a tratar acústicamente el ambiente, el recinto. Vamos a recordar un concepto previo que ya lo hemos visto con relación a la onda sonora. Bueno, al igual que como trabajamos con el confort térmico y con el confort lumínico, con las características pues del calor y de la luz respectivamente, el sonido también es energía, habíamos dicho. Y esta energía, si encuentra un obstáculo, pues se comporta dependiendo de las propiedades de este obstáculo de cierta manera. Pero en líneas generales siempre hay una onda, que en este caso lo estamos representando como flecha, para seguir el esquema como si fuera una flecha. Hay una onda incidente, que es la onda que se dirige, la onda principal. Hay una porción de la onda que se refleja, otra porción de la onda que se absorbe, y finalmente hay una porción de la onda que se transmite y logra pasar hacia el otro lado, al otro ambiente, similar a la energía térmica y similar a la energía lumínica. El esquema que ustedes tienen en la mano derecha, por ejemplo, es referencial, no significa que siempre sea así, pero del 100%, pues dependiendo de la capacidad que tiene este material, según su coeficiente de absorción acústica, puede ser una buena parte reflejada, una buena parte absorbida. Esto va a contribuir sin duda a crear reverberación o crear absorción. La onda es energía, la onda no va a cambiar, dependiendo la intensidad acústica o potencia acústica, dependiendo la frecuencia o tono, ¿sí? Dependiendo la vibración, la onda siempre se va a propagar, siempre va a estar ahí. Pero cuando ésta entra en contacto con un material, de acuerdo al tipo de material, a las características que tiene este material, esta onda se puede, como en el primer caso, reflejar, como en el segundo caso, absorber. Una buena parte de la energía se queda ahí. En el primer caso, por ejemplo, se refleja y la misma energía sonora rebota, digamos, con la misma potencia. En cambio, en el caso número 2, en caso de que sea un material absorbente, una buena parte de la energía se queda dentro del material y otra parte pues se refleja, pero ya con mucha menor potencia, que en nuestro caso a nuestro oído vendría a ser menos volumen, como lo conocemos. Y en el caso del difusor es una particularidad especial porque esta onda rebota y se reparte en ondas de menor potencia. Vamos a ver que en algunos casos esto pues es útil. Entonces esto lo habíamos conversado ya en el cálculo del tiempo de reverberación. Y más bien te puede dar un alcance con relación a las otras tablas que te adjunté en el video pasado, en la clase pasada. Una onda sonora
es más difícil de controlar a una frecuencia baja, o sea, un tipo de sonido grave. A una frecuencia alta los materiales absorbentes responden mejor. Sin embargo, como habíamos visto en el ejemplo del umbral de audición, las frecuencias bajas o sonidos graves son más imperceptibles para nuestro oído y en términos de confort pues se toleran más. En cambio los sonidos agudos a partir de los 500 Hz, incluso llegando a los 5000 o pasando más de los 5000 Hz, se hacen más insoportables. Los sonidos agudos incrementan el disconfort acústico. Por eso es nuestra prioridad eh, conseguir materiales, si es que se quiere hablar de protección acústica y de coeficiente de absorción acústica, eh, que tengan mayor absorción a las altas frecuencias. Sí, esta tablita tiene un poco más de materiales que las que te puse en la sesión pasada y te pueden dar alcances para el ejercicio que estás desarrollando o los futuros ejercicios que vayas a desarrollar. Por ejemplo, los materiales porosos, habíamos dicho, tienen mayor coeficiente de absorción acústica. Por ejemplo, los materiales como las telas o como las espumas tienen mayor coeficiente de absorción acústica que los materiales que son lisos. A pesar de que me digas que el hormigón tiene también microporosidades, pero son muy microscópicas. Mientras más poroso es el material, más energía sonora absorbe y por lo tanto hay menor tiempo de reverberación. El material por excelencia que te absorbe el sonido pues es una ventana abierta, porque si tú tienes la ventana abierta, o sea el vano, el sonido va a salir de la fuente que lo emite y se va a ir por la ventana como si fuera luz, como si fuera agua, se va a ir hacia el otro ambiente o hacia el exterior. Entonces el material que tiene mayor coeficiente de absorción pues es la ventana abierta, pero para fines prácticos, o sea para fines de diseño en nuestro ambiente, no siempre es la mejor solución, porque una ventana abierta pues no nos es útil si queremos crear un auditorio o un teatrín, se escapa todo el sonido. Pero hay otros materiales que incluso se equiparan a la ventana abierta, ¿ves? Como por ejemplo son estos materiales como la lana de vidrio o materiales comerciales, de los que vamos a hablar más adelante. Pero antes, hagamos una diferencia, te hago la diferencia entre lo que es el aislamiento y el tratamiento. Básicamente está en función de lo que el arquitecto y el ingeniero de sonido quieren lograr. ¿Sí? El aislamiento acústico consiste en la insonorización, o sea, reducir el ruido que entra y sale de un ambiente, con la finalidad más que todo de crear eh, tranquilidad y evitar el ingreso de ruido. Habíamos dicho que el ruido es sonido excesivo que molesta y que impide una actividad. ¿De acuerdo? Entonces, esto, por ejemplo, se puede utilizar en colegios para evitar que ingrese el ruido de la calle, en dormitorios, en departamentos, para evitar que los ruidos de la calle ingresen, o también en estudios musicales para evitar que el sonido pues salga hacia el exterior y se convierta en ruido. Pero básicamente es eso, reducir el ruido que entra y que sale. Entonces, el profesional aquí pues hace un estudio del tiempo de reverberación, de las fuentes de ruido que existen más que todo en el interior y el exterior, más que todo desde el ruido, y se plantean pues materiales que en su mayoría sean absorbentes. En cambio, el tratamiento está vinculado a la absorción acústica, como dice en la imagen, y también a la difusión acústica, porque es un trabajo más meticuloso en el que consiste en mejorar la calidad de la audición. Entonces, tengo que trabajar simultáneamente para que los materiales absorbentes absorban, valga la redundancia,
la mayor cantidad de sonido, de ruido, disminuyan el tiempo de reverberación, pero a la vez materiales reflectantes y difusores me permitan dirigir o reflejar el sonido hacia donde yo quiero, para crear una mayor calidad de audición. Esto más que todo se utilizan en escenarios de mucho volumen, recintos muy grandes, como por ejemplo auditorios, salas de cine, teatrines, espacios donde se quiere que el público se concentre en la fuente de sonido principal, que en este caso es el músico, el actor o la pantalla sonora, y y que los ruidos que se generan pues alrededor no interfieran en estas actividades. ¿Ves? Los dos actividades, los dos labores son igual de importantes. Únicamente depende de decir en dónde las quiero realizar. Entonces, el arquitecto, que ya dije que trabaja de la mano con el sonidista, el ingeniero de sonido y otros profesionales vinculados a la acústica, también debe tener criterios acústicos. Si bien es cierto que no le vamos a quitar la chamba al ingeniero de sonido, pero tenemos que hablar, como dije antes, en el mismo idioma y plantear nuestro proyecto acorde al trabajo que va a realizar el otro profesional. Entonces, si no tenemos criterios acústicos, pues el ruido se va a reflejar, se va a distorsionar, como en el caso de la imagen de la izquierda, lo cual refleja un ambiente que no ha tenido aislamiento y mucho menos tratamiento acústico. O sea, ni siquiera se ha evitado que se genere ruido. En cambio, con criterio acústico, el diseño es mucho mejor y la distorsión se minimiza e incluso se puede reducir o hasta eliminar, como vamos a ver más adelante. Ten presente estos dos criterios. Y, como les dijo, así se va a lo que es la eliminación tanto del ruido, utilizando como todos estos tipos de sistemas de aislamiento, para así mejorar lo que es el aislamiento y tratamiento acústico. Habiendo con Como tarea van a consultar lo que es la digitalización de la señal de sonido, la codificación de la señal de sonido digital y qué es un sonido envolvente. La tarea puede entregar hasta el 20 de abril, máximo antes de las 12 de la noche. Van a entregar esta tarea. Entonces, sí, lo que hemos visto hoy día es un poco de seguridad y higiene ambiental y estos tipos de aislamientos. Conjuntamente, para entender un poco más esto de seguridad, higiene ambiental y aislamientos, vamos a hacerlo de manera práctica, ¿no? Todo esto, todo lo que hemos visto ahorita de seguridad y higiene ambiental. Y a su vez también estos tipos de sistemas de aislamiento. Para que ustedes puedan observar estos tipos de materiales y cómo podemos generar lo que es un sistema de aislamiento con materiales que podemos encontrar en nuestro hogar. Juntamente no se olviden que tienen que desarrollar dicha tarea. También no se olviden que tienen que entregar lo que son los portafolios estudiantiles. Dentro de los portafolios es todo lo que hemos visto, todas las tareas que han realizado hasta la fecha. Conjuntamente esta tarea que van a hacer hoy día ya es nota para lo que es el segundo parcial del segundo quimestre. Y es en sí lo que hemos visto hoy día, un poco de seguridad, que higiene ambiental, que es mantener siempre los grados de decibeles y no sobrepasar el nivel auditivo del humano. Asimismo, en sonorización, que es ya que no salgan ni de entre ruidos de afuera, y se utiliza, como
como les dije, en teatros o en salas de sonidos y también en una radio o grabaciones de sonidos. Se utiliza todos estos sistemas de aislamientos del ruido. Nuestras casas están diseñadas con un aislamiento acústico con un sistema de hormigón armado. Por hoy vamos a quedar hasta ahí, señores estudiantes. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias y un buen día. Hasta Hasta luego. luego, Licen.